En el periodo helenístico tiene lugar un proceso histórico espiritual cuyas consecuencias se hacen sentir hasta nuestros días. En la actual concepción de la filosofía, claro está, es la evolución de esta hasta transformarse en una ciencia especial. En el periodo presocrático, el filósofo lo era de todo: científico, médico, técnico, político y junto con todo ello, el sabio. Academia y Peripato comprenden todavía como organizaciones científicas todo el saber humano. Se ha visto cómo en el Peripato antiguo las creencias particulares absorbían ya la actividad de todo un hombre y daban su fisionomía espiritual. Si bien él continuaba filosofando al estilo de la vieja sabiduría, en el periodo helenístico se desmiembran las ciencias particulares como tales, con una independencia mucho más acusada. Surgen centros especiales de investigación en los que se cultivan aquellas ex profeso. Alejandría, Antioquía, Pérgamo, Rodas y la filosofía se ciñe ahora a las grandes cuestiones que quedaron ya consagradas como auténticos problemas filosóficos tanto por Platón como Aristóteles, en el terreno de la lógica, de la ética y de la metafísica. Pero con ello también tenemos como contrapartida el hecho de que los problemas verdaderamente filosóficos adquieren una especial profundidad y la filosofía se convierte en una ciencia de la concepción del mundo. La filosofía se apodera del hombre como tal, del hombre que en este tiempo, agitado e inseguro por las guerras de Alejandro y los diádocos, busca en el propio interior la salvación y la felicidad que no le pueden dar ya las circunstancias externas de la vida, inficionadas con los sueños de grandeza y poderío que son seguidos en ritmo creciente por una estela de ruinas. De ahí que la ética predomine en este periodo. La ética recoge además la misión de antaño encomendada al mito religioso cuyo significado social se desmigaja progresivamente hasta quedar al fin diluido en el racionalismo de un pensamiento teórico. Estoicos y epicúreos ofrecen una guía espiritual del alma y por ello penetran con su influjo en amplios sectores del pueblo, mucho más que la academia y el peripato. Las concepciones del mundo, una vez fijadas, funcionan como núcleos de cristalización y se forman así en torno a ellas. Durante el periodo helenístico hay notables escuelas que dan el tono a esta época: la Estoa y el Jardín de Epicuro, y haciéndoles flanco las subsistentes escuelas de la Academia y el Peripato. Con la entrada del Imperio Romano, los tiempos se tornan aún más turbulentos. Los hombres se sienten internamente más inseguros y anhelosos. En el punto extremo de esta desazón de los tiempos, hace de pronto su aparición en el escenario del mundo abatido la figura de Cristo, que dice de sí mismo que es la luz del mundo, la resurrección y la vida. Estamos ante una coyuntura que señala el recodo de la historia. El naciente cristianismo entra de lleno en escena y a la filosofía se le desvanece poco a poco de entre las manos la dirección de los espíritus. A lo largo del Imperio Romano, las antiguas escuelas filosóficas continúan su vida, pero esta vida languidece de día en día con inequívocas señales de ocaso. Aún se advierten acá y allá conatos heroicos para despertar y reavivar el espíritu de la vieja cultura. Una magnífica expresión de ello es el neoplatonismo, pero puede decirse que falta una evolución sostenida y progresiva. Cuando, por ejemplo, Justiniano cerró la Academia, última de las antiguas escuelas filosóficas, en el 529 después de Cristo, y prohibió enseñar en adelante la filosofía en Atenas. Fue ello indudablemente un acto de fuerza, pero en realidad lo podemos equiparar a un asentamiento documental de la realidad de una situación. La marcha del cristianismo no es ciertamente una marcha de conquista y destrucción, sino más bien una marcha tras la verdad, y por ello no extirpa la filosofía griega, sino que la absorbe. Las eternas verdades y valores alumbrados por la antigua filosofía son asimilados por el nuevo pensamiento, lo que en fuerza de las externas circunstancias históricas no podía ya fructificar directamente ni sostenerse, y vino a recogerse bajo la tutela de los mejores espíritus del cristianismo, y siguió previviendo en el alma del cristianismo mismo, en su ciencia y en su cultura. Era una vida advenida bajo el signo de una forma superior. Era en todo caso una vida nueva. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy estaremos hablando de la filosofía del helenismo y del Imperio Romano. Serán varios espacios que ocuparemos para abarcar una buena parte de este pensamiento que sirvió como puente para el pensamiento de la antigüedad a el pensamiento filosófico medieval, desde el pensamiento estoico, el pensamiento epicúreo, entre otros. Obviamente el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes puedan profundizar mucho más en el tema presentado. Así que sin más preámbulos, pues vamos para allá. Hay tesis, arte,
cultura y educación. Pero entremos en materia entonces. Hablemos del hombre, del realismo y los filósofos de la Estoa. Es otra vez en Atenas donde se desarrolla esta nueva rama del pensamiento filosófico. El lugar de reunión dará asimismo nombre a la escuela, el vistoso pórtico de columnas decorado por Polígnoto. Dividimos a sus filósofos en los tres grupos de Estoa antigua, media y posterior. La Estoa antigua están Zenón de Cito, Chipre, que crea su escuela alrededor del año 300 a.C. Es el fundador de la Estoa como tal. Era discípulo de Crates el Cínico, del megárico Estilpón y del académico Genócrates. Con todo, el cinismo ha influido en él en mayor grado que ninguna otra corriente, y esto dará el tono a toda la Estoa. Tropezamos con el influjo cínico de su teoría del conocimiento en su metafísica y en su ética. Zenón se hizo acreedor a un gran respeto por su índole y carácter. Muchos testifican que puso fin voluntariamente a sus días en el 262 a.C. Su sucesor fue Cleantes de Asos, igualmente hombre de extraña sobriedad, firmeza de voluntad, entereza moral y religiosa. De él conservamos un himno a Zeus, de hondo sentido religioso sumamente significativo para delinear la fisionomía espiritual de la Estoa. Murió en el 233 a.C. de un voluntario ayuno prolongado hasta el fin. Entre sus numerosos discípulos está Arato de Solé en Sicilia. De él procede también un himno a Zeus, justamente el citado por San Pablo en Hechos. En aquellas palabras, porque así han dicho también algunos de vuestros poetas que somos de su linaje. El más destacado entre los hombres de la antigua Estoa es Crispo de Sole. Se le considera como el segundo fundador de la Estoa. Gozó de gran aceptación como maestro y desplegó una enorme actividad literaria. Pero hablemos de la Estoa Media. La Estoa Media se extiende entre los siglos II y I a.C. Sus dos representantes son Panecio y Posidonio. Panecio preside la escuela en Atenas desde el 129. Estuvo largos periodos en Roma y se relacionó ahí con los círculos de Cipión el Africano, el menor, de su amigo Lelio y del gran pontífice Mucio Escévola. Es a partir de entonces cuando la filosofía comienza a ser en Roma una exigencia de la cultura superior. La Estoa es la que aclimata la filosofía en Roma. Era por lo demás la forma de filosofía que venía como cortada por el patrón del espíritu romano. Cicerón pudo así explorar ampliamente los escritos de Panecio sobre la acción y la abstención, sobre la quietud del ánimo y la providencia, y más particular sobre los deberes. Posidonio de Apamea vivió en Rodas. Allí lo escuchó como discípulo Cicerón y fue visitado por Pompeyo. Es después de Aristóteles y Demócrito el último polígrafo de Grecia. El influjo que ejerció en sus contemporáneos y en la época siguiente fue grande. Juliano el apóstata lo cita en su discurso pagano en honor de Helios, rey, y el obispo cristiano Nemesio en su escrito sobre la naturaleza del hombre. También depende de él el escrito pseudo-aristotélico De Mundo. En la Estoa posterior destacan tres personajes: Séneca, maestro de Nerón, por cuyo mandato se quitó la vida en el 65. Particularmente característicos son sus escritos sobre las cuestiones de la naturaleza, los tratados sobre la clemencia, sobre los beneficios, sobre la ira, así como 20 libros de cartas morales a Lucilio, en las que pinta un cuadro bastante pesimista de las costumbres y vicios de su tiempo. Epicteto, esclavo de Hierápolis, que vivió como liberto en Roma, y del que procede el renombrado Enquiridión de Moral, compilado por su discípulo Flavio Arriano. Y Marco Aurelio, el emperador filósofo. De él conservamos las no menos celebradas meditaciones, aforismos y apuntes de diario, tomados muchas veces en el campo de batalla, que honran su noble intención y son típicos del estoicismo en general. Pero preguntémonos, ¿qué es la filosofía para los estoicos? La definen así: es la ciencia de las cosas divinas y humanas. La dividen en lógica, física y ética. Empecemos hablando de la lógica. La lógica estoica no es solamente una lógica puramente formal, sino al mismo tiempo una ciencia material, es decir, trata también de los problemas incluidos en los que modernamente llamamos teoría del conocimiento o criteriología. En cuanto a las partes de las bases del conocimiento, podemos plantearlo en primer lugar en el sensismo. La primera cuestión que aquí se presenta es la del origen de nuestro conocimiento. En este punto los estoicos piensan sensísticamente, y en ello descubrimos al punto de su afinidad con los cínicos.
El alma no es una placa en la que haya algo ya escrito a priori, sino enteramente como una tabla rasa. Tiene que llenarse con los contenidos que le ofrezca la percepción sensible. Lo que entra en el espíritu son representaciones y nada más que representaciones. Ni el entendimiento posee contenidos inmateriales algunos. Transforma, sí, las representaciones, elaborándolas y agrupándolas, pero lo que en definitiva retiene y posee no pasa de ser representaciones sensibles. Por otro lado, la teoría de la imagen copia, la función de la representación y del conocimiento en general consiste en cierto copiar y representar. Se parte de una fundamental dualidad entre sujeto y objeto y se piensa que el objeto del conocimiento es algo que puede ser trasladado en imagen, según su corpórea o sustancial mismidad, quedando en el alma impresa una como copia exacta de él. La representación o fantasía es aquello que se imprime, graba y sella del objeto existente en cuanto existente, tal como ocurría con un objeto no existente. Esto no es solo un realismo ingenuo, sino que muestra además hasta qué punto en esta teoría del proceso cognoscitivo desempeña un papel decisivo y absorbente el conocimiento del mundo externo corpóreo, hecho que se explica por el universal materialismo de la Estoa. Sería digno de estudio el influjo que de esta teoría estoica ha podido derivarse en el tiempo posterior para la interpretación, a veces desviada, de la concepción aristotélica del conocimiento. También esta puede denominarse una teoría del concepto imagen, pero en el trasfondo de una y otra teoría es muy diverso. El eidos que aprehende el nous aristotélico no es el correlato sensible de un fenómeno también sensible, sino que es una estructura formal no sensible del ser metafísico del objeto en cuestión. Y del hecho de que esta estructura formal como tal presenta cierta precedencia de tiempo y de naturaleza respecto del objeto estudiado en el espacio y el tiempo y posee así una auténtica aprioriedad. Aristóteles deduce que también el nous, en cuanto a esa actividad creadora, posee un aspecto apriórico, que es básico y característico para todo conocimiento de la esencia en la epistemología aristotélica. Ya notamos en ello un algo de platonismo y de idealismo. Si más tarde se desdibuja este aspecto hasta desvanecerse, esto obedece a que la concepción aristotélica se vio expuesta a los influjos estoicos. Las relaciones entre estoicos y peripatéticos no fueron escasas, y las generaciones siguientes, padres de la Iglesia y Edad Media, cayeron bajo el influjo tanto de la lógica estoica como de la lógica aristotélica. Pero Aristóteles significó muchas veces el peripato, y el peripato muy frecuentemente se cubrió con elementos provenientes de la Estoa. Finalmente, el criterio de la verdad. Si el conocimiento es una cierta copia o imagen, surge naturalmente el interés por buscar un punto de apoyo para la verdad de aquella copia reproductiva, un criterio de verdad. Porque es patente que podemos engañarnos en nuestras representaciones. Entonces, ¿dónde encontrar la garantía de que la copia es cual el modelo y que las representaciones son adecuadas? Como dicen los estoicos, tal criterio se pone en aquella cualidad de nuestras representaciones a las que no podemos resistirnos y que, por así decirlo, nos toma por entero. Semejantes representaciones catalépticas, fantasiosas, poseen evidencia. Este concepto ha nacido en la epistemología estoica y puede decirse que también es familiar a la epicuria, mientras falta, es curioso el caso en Aristóteles. Aquellas son sensistas e ingenuamente realistas. Aristóteles no. Se da la evidencia para el estoico cuando se cumplen las siguientes condiciones. Uno debe estar seguro de que nuestros órganos sensoriales se hallan en estado normal, que la distancia espacial y temporal que separa objeto percibido y sujeto percipiente no es excesiva, que el acto de la percepción ha tenido una duración suficiente y se ha realizado concienzudamente, que ningún medio extraño perturbador se ha interpuesto entre sujeto y objeto, y que repetidas percepciones propias y ajenas han llevado al mismo resultado. Bajo estas circunstancias, no sería dado a nadie rehusar el asentimiento a tal representación, a tal fantasía. De este concepto de asentimiento, colegimos que los estoicos, aún en este terreno del saber, han descubierto un puesto para la voluntad. Tan grande es el papel que se le asignará en todo al sistema.
Se mira al hombre no como un puro ser pensante, esencia perfectamente objetiva, sino como realidad compleja, en la cual, aún para decidir de lo verdadero, se concede un puesto no irrelevante al factor volitivo y afectivo. Pero esto no es decir que el concepto de sentimiento proyecta un sentido subjetivista y voluntarístico sobre la teoría estoica de la verdad. Trataremos entonces de aclarar esto al tratar de la lógica formal y de los elementos del pensamiento. Por último, epistemológicamente, pensemos en los elementos del pensamiento de la lógica de la Estoa. Los elementos del pensar formal son en los estoicos lo mismo que en Aristóteles: el concepto, el juicio y el raciocinio. El juicio significa una posición del sujeto frente a algo. Tiene lugar mediante el asentimiento a una representación. El asentimiento testifica la persuasión de que algo es realmente tal como yo me lo represento. Supuesto que el juicio es el portador de la verdad, podría uno pensar que para el estoico depende propiamente del sujeto, por su especial intervención voluntaria en el asentimiento, el que tal cosa sea verdadera o falsa. Y sin embargo, no es así. Sin duda, es el asentimiento el que hace que el juicio realmente se dé, pero la decisión sobre lo verdadero o lo falso no está en función de la voluntad que pone el asentimiento, sino en la diversidad del mismo contenido de representación. Si se conforma con la realidad, el juicio es verdadero. Falso en caso contrario. Al dividir los juicios, siguen casi el mismo camino que Aristóteles, solo que amplían al cuadro de clasificación al distinguir entre juicios simples y juicios compuestos, y al dividir estos últimos a su vez en copulativos, disyuntivos e hipotéticos. Luego, tenemos al concepto. El juicio se compone de conceptos. En esto la Estoa también sigue a Aristóteles, pero lo completa en ocasiones con ciertos toques de mayor precisión. En Aristóteles el concepto está mirado desde el lenguaje, desde la palabra. Ahora se distingue bien, por un lado, la palabra como simple signo, por otro, el concepto como contenido mental significado por la palabra, y finalmente, el objeto a que hacen referencia palabra y concepto. Más tarde se traducirá terminus, ratio y res. De lo primero se ocupa la gramática, de lo segundo la lógica o dialéctica, de lo tercero la metafísica. En la Estoa se entienden por conceptos universales las mismas representaciones, las fantasías transformadas. Son generalizaciones artificialmente conseguidas por el estilo de los tipos medios, medias resultantes de escalas variables entre ciertos límites. No son tampoco cosas traídas de las nubes, fruto de pura imaginación, haciendo obviamente referencia a Platón. El propio objeto correspondiente a ellas es tan solo algo del orden de la fantasía, no un ser real en el sentido del platonismo. Al igual que los cínicos, los estoicos tienen también por cierto que solo a la representación concreta y singular responde un objeto real, y en ello vemos un nuevo rasgo de afinidad con el cinismo. Semejante posición es consecuente para una mentalidad sensista y expresa parte de la verdad que Berkeley hará valer en la Edad Moderna en su diatriba contra las representaciones universales de Locke. Entre los conceptos, hay algunos que se producen como por sí mismos. Son aquellos que se encuentran universalmente en todos los entendimientos, nociones comunes, y son fundamentales, es decir, se presuponen para todo otro conocimiento y por ello se llaman preconceptos. Prolepsis. A esos conceptos prolépticos se les asigna casi el mismo valor de conocimiento cierto que a los catalépticos. Una vez adquiridos todos ellos, lo que tiene lugar a los 7 años, el espíritu llega a su punto de madurez. Pero no le basta eso. El logos individual, alcanzado el grado elemental de plenitud, se cobija entonces bajo los trazos fundamentales del logo universal o razón del mundo, y como ésta tiene la función de informar la materia del cosmos, nuestro logos queda así capacitado para comprender el mundo. Sobre este fundamento se asienta el argumento del consensus omnium, tan enaltecido por Cicerón, y no parece descaminado pensar que el dictamen del derecho canónico de que el hombre alcanza su uso de razón a los 7 años tiene su conexión con la doctrina estoica. Finalmente, al raciocinio. Actualmente estamos en situación de reconocer mejor los méritos de la Estoa en lo que respecta a la teoría del raciocinio, corrigiendo en esto el juicio negativo de Prantl. Según los esquemas de Teofrasto y Eudemo,
Las formas aristotélicas del raciocinio ahora se completan con el raciocinio disyuntivo e hipotético. No solo se ha aportado con ello una descripción más completa de las formas del espíritu, detrás de esta innovación tenemos las bases para una lógica elemental de predicación de tipo formalístico, con la clasificación de los posibles enunciados condicionales desde el punto de vista de lo verdadero y lo falso. Se nos dan las fórmulas que, llenándolas nosotros de contenidos variables, nos permiten, sin más, caracterizar de antemano una afirmación como verdadera o como falsa. Es un aspecto formalista interesante que no puede menos de traernos al pensamiento la moderna logística, donde también, de un modo curioso, se dan la mano un extremo formalismo lógico con una concepción epistemológica sensista positivista. La lógica estoica es tributaria de la megárica, de modo que hoy se habla de una lógica megárico-estoica. Podría todavía tener enlaces con las últimas obras del órgano aristotélico, donde se introduce una axiomatización de la silogística. Por otra parte, la lógica estoica también ha sido frecuentemente aristotelizada, según una interpretación de Aristóteles recortada a la medida de la lógica tradicional. Peirce y Lukasiewicz son los que han descubierto el carácter específico de la lógica estoica. Muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero que haya sido de su agrado. No olviden, por favor, regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez. Saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.